Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día lunes 27 de mayo, último lunes de mayo. Nancy Carola Márquez, ¿cómo estás tú? Hola, buenos días a todos y a todas acá, bien. Después de fin de semana bien de harto patrimonio cultural, hubo hartas actividades, así que hoy día con harto ánimo empezando la semana. Oye, ¿te mejoraste bien? Estuviste ahí como varios agarrados por estas gripes y estos virus que andan dando vueltas? Es decir, una gripe rara, como que esas sensaciones que uno nunca había sentido antes en su vida, como que es un bicho que uno no reconoce tanto en el cuerpo, entonces te manda a cama pero no, ya salí de eso, pero hay mucha gente enferma, así que a cuidarse, a vacunarse, quien tiene en verdad enfermedades crónicas, hay que cumplir con el autocuidado. Así es, había un punto de prensa hoy día en la mañana de la subsecretaria también allá en Santiago con el tema de las vacunas y nosotros acá también tuvimos a los encargados de los CEFAM y los SAP, del SAPU de acá de Osorno, justamente hablando del tema de las vacunas porque este año se viene complejo y están actualizadas las vacunas de la influenza con los virus que deberían andar circulando, así que es muy necesario poder vacunarse. Hoy día de patrimonio, ¿qué pasó por allá por Chiloé? Aquí, ¿dónde anduviste? Estuvo bien bueno en los días del patrimonio acá. Bueno, nosotros tenemos un grupo de estudio independiente y nosotros lanzamos un libro ayer domingo en tres comunidades, en Curahue, en Matao y en Achao, un libro que habla sobre el cabildo religioso de Chiloé, que es una figura estructural respecto de cómo se estructura la fe en Chiloé, que acá tiene en verdad una connotación cultural importante, es parte del ecos cultural, ¿no? El tema de la religiosidad, y en realidad el religioso cruza también toda la región. No olvidemos el San Miguel en Calbuco, la Candelaria en Osorno. Ustedes también allá en Osorno tienen, ¿verdad? Tienen también actividades respecto de, ¿verdad?, de santos, de patrones, ¿no? Respecto de cómo la iglesia se va configurando en torno a la vida espiritual de las comunidades. Nosotros tuvimos una actividad bien bonita ayer, llegó mucha gente, estamos bien contentos con lo que pasó, y además siento que hay como un boom respecto al patrimonio, como que en estos 25 años, ¿no?, de que se viene celebrando esta fiesta, cada día va sumando eh, más encanto, ¿no? Y más gente participando, familias, la niñez también siendo parte. Tengo la sensación, no sé, tú, Rocío, ahí también me puedes coincidir conmigo, ¿no?, de que al principio era como mucho monumento del patrimonio, ¿no? Vamos a conocer tal edificio, ¿no? Y eso también ha ido, ¿verdad?, avanzando hacia también, por ejemplo, el patrimonio material, ¿verdad? El patrimonio simbólico, ¿no? Creo que hay una apertura también respecto de cómo la comunidad ha ido, va agenciando el patrimonio en su vida, y creo que cada día tiene más importancia, a pesar que legalmente es más lento todo, por cierto, ¿no? Pero al menos socialmente siento que este día ha hecho su trabajo, y ya, de hecho, ahora es el día de los patrimonios, de verdad, ¿no? Antes era solo el patrimonio, ahora hemos avanzado en eso también. Yo creo que es una fiesta ciudadana que cada día se vive con mayor alegría, y nosotros tuvimos la posibilidad ayer de llevarlo al mundo rural, y eso por cierto también es una alegría para acá, para el mundo insular. Mira, interesante. Yo debo reconocer que no soy muy dada a salir a visitar aquí en el país. Es como casa, herrero, cuchillo de palo. Cuando voy a otros lugares me encanta ir a conocer de qué se trata. Y acá la verdad me considero media flojita, en particular para ocupar este día, sobre todo después de, no sé. No, en realidad nunca lo he utilizado mucho de ir a ver los grandes edificios. He tenido la suerte de ver partes de edificios, me acuerdo en el colegio, nos llevaban a algunas partes con mi mamá, también me llevó en algún minuto al Palacio Cauciño, por ejemplo, pero no soy tan dada de ir a verlo, pero a todos aquellos les guste, quizá en algún minuto lo haga de recorrer todo eso y creo que vale la pena también, como tú bien señalabas, de resaltar estas cosas que nos hacen quienes somos hasta el día de hoy, así que me parece bien. Justamente, es como igual, también es una agencia a la memoria, ¿no? A quienes somos, a la historia de nuestro país. Más allá de las ideas que cada uno tenga, pero finalmente somos de historia también, somos una historia como país, y eso es lo que agencia justamente el Día del Patrimonio. Así De los es, de todas patrimonios, de los de los patrimonios. patrimonios. Oye, Muchos patrimonios. y el libro que lanzaron, ¿dónde lo pueden encontrar, Nancy? En omecachiloe.net, ahí está el libro quedó bastante bueno, pero lo hicimos con las comunidades, entonces es un libro de investigación, pero que en el fondo agencia un sentir que es súper transversal, Rocío, cuando preguntamos a las personas por qué de verdad hacían mandas o por qué de verdad tenían esta estructura y la seguían desde hace 200 años. Hay un misterio ahí súper profundo que tiene que ver con que la gente pide por salud.
no pide ni por cosas materiales, no pide ni por un amor, no pide nada, pide por salud, por algo tan primario como la salud para poder vivir, ¿no? Y el libro se trata un poco de cómo se configura el cabildo religioso y cómo la gente ha mantenido esta tradición viva durante 200 años acá en Chiloé como fruto de un patrimonio simbólico inmaterial. omecachiloé.net, ahí ese es un sitio que creó un colega antropólogo que se llama Javier de la Calle, y ahí está todo lo que tú quieras saber de Chiloé, está en omecachiloé.net. Javier se ha hecho un trabajo enorme de digitalizar textos, así ha hecho una pega de verdad de hormiga, así que todo lo que quieran saber de Chiloé, que está escrito sobre Chiloé, está en esa página. Buenísimo, así que ya saben si quieren ir a conocer más sobre Chiloé, de dónde es nuestra querida Nancy Carola Márquez. Oye, ya que hablabas de salud, me acordé que hace un día llegaron a la meta también la mamá de Tomás Ross, confirma que recaudaron los 3.600 millones de pesos. Dato, dato al margen que varios veníamos siguiendo esta historia que es parte justamente de allá de tus tierras. ¿Sí? Sí, salió de Vancouver, además Tomás con su papá, porque se hablaba la mamá, pero también van los dos No, pues no caminando es el papá. hacia, No, no es el papá. La persona que la acompaña es el presidente de la agrupación, que la tiene dos. preocupación, que va a Estados Unidos siempre, claro, pero igual hay que decir, claro, que la caminata es un simbolismo, ¿no? Claro. Pero es toda la familia que está detrás de la campaña de Tomás, porque nosotros lo vimos acá hace muchos meses. De hecho, la comuna de Ancú también se movilizó muchísimo, Chiloé también se movilizó muchísimo en torno a esta demanda. Y entiendo que también el otro papá que viene saliendo desde el norte, parece, también camino a Santiago. Eso también escuchaba ayer en una noticia que también se está replicando, ¿no? Y yo creo que es una buena noticia porque finalmente es la solidaridad, ¿no? De todos nosotros, porque todos quienes aportamos, ¿verdad?, para ser parte de ese millón que se requería para que Tomás pueda tener creo que ni siquiera es como un tratamiento, pero parece que es como medio innovador, ¿no? Es como Sí, lo que una, es una terapia que se le pone una sola vez en la vida, pero tiene el problema que es súper específica en tiempo. Tiene que ser antes de los 6 años, si no me equivoco, y el chico tiene 5. Entonces, tenían que hacerlo ahora ya y viajar a Estados Unidos y ponerle esto. Y en Chile no está autorizada, pero sí la FDA allá, pero falta todavía, es innovador, o sea, recién lo están utilizando, pero falta, medicina ciencia, es muy innovador. claro, Y de entonces, hecho, escuchamos que parece que el papá del norte parece que es casi como un ensayo clínico. Pues claro, está bien difícil, ¿verdad?, que la política pública invierta en eso, ese porque es no, claramente la razón no da, pero apelar a la solidaridad me parece un buen mecanismo. sí, así que qué bueno que se llegó a la meta por este pequeño, todavía falta mucho para que estas enfermedades tan complejas puedan tener una solución. Pero bueno, antes no existía el remedio, antes no existía esta terapia, ahora existe gracias a ese más de 1 millón de chilenos que colaboraron con Camila, ya pueden tener el dinero suficiente para poder llevar a Tomás a la terapia. Así que eso es muy bueno y quedaron de juntarse. La ministra Toa dijo que efectivamente los iban a recibir en la moneda una vez que llegaran, pero falta todavía, les falta un tiempo para llegar allá. Sí, falta todavía, pero yo creo que es una buena noticia también como de solidaridad, ¿no? Una mamá como con la fuerza, ¿verdad?, de una mujer saliendo desde Chiloé caminando, pudiendo lograr esta meta, me parece que es una buena noticia como país, nos da esperanza. Nos da esperanza, así es. Y lo que está a la esperanza era el tema que tú nos querías traer el día de hoy, Nancy. Dijiste, hablemos del CAE. Yo quiero escuchar, ¿qué me tienes que decir tú? ¿Cuáles son tus opiniones respecto al CAE? Mire, es que en realidad, bueno, igual nuestra labor en este espacio no es hablar de temas que están en la contingencia, seguramente la otra semana la agenda se la va a tomar, ¿no?, el curso presidencial, por tanto, va la cuenta, por tanto, los que nos queda esta semana para hablar de cosas, ¿no?, que han pasado en Chile, que una cosa es el CAI y también lo otro es el año de la ley de responsabilidad parental y pago afectivo por pensión de alimentos, me parece igual ¿Verdad? importante poner el ojo en eso, pero bueno, vamos con el CAE, a ver si nos da el tiempo, vemos el tema de las pensiones. Perfecto. Pero claramente el CAE tiene que ver con una lógica más bien social, ¿no? De que en algún momento la promesa, ¿verdad?, era que decir de que pagues lo que pagues en educación, una vez que tú accedas a la educación, eso te va a permitir en el futuro, ¿no?, poder pagar, ¿verdad?, lo que debías en educación y además tener un buen nivel de vida, ¿no? Eso se prometía hace 10 años atrás, ¿no? Claramente esa promesa no se cumplió, ¿verdad? Claramente socialmente lo que tenemos hoy día en la educación no es un movilizador social, ¿verdad? No permite la movilidad social la educación, eso es claramente, ¿verdad? Es así, lamentablemente es así. Recuerdo que hace unos años atrás, cuando Verónica Figueroa era la subsecretaria de Educación Superior,
hicieron un informe y le pusieron rostro al CAE, en el fondo, ¿quiénes están detrás de la deuda del CAE, no? Y yo no estoy porque yo soy más vieja, yo pertenezco al mundo que se educó con el crédito solidario hace muchos años atrás. El CAE es para la gente, ¿verdad?, un poco más joven que bajo los 40, ¿no? Y bueno, esta investigación en el fondo que arrojaba a grandes rasgos era que básicamente eran mujeres, evidentemente somos las que más desertamos del sistema educacional. La mayoría había estudiado carreras técnicas, ¿no? ¿Verdad? No, no profesionales. Eh, y el 70% de los tutores del CAE ganaban menos de como 800.000 pesos, era, ¿verdad?, muy poca plata la que ganaban. Y de ese porcentaje, el 54% ganaba menos de 500.000 pesos. Y del 100%, solo el 4% de los deudores del CAEVA ganaba más de 1,5 millones. Por tanto, esta promesa de la educación, ¿verdad?, versus calidad de vida, claramente, ¿verdad?, no se cumplió, y por tanto yo creo que el Estado, porque es una política pública también hay que decirlo, ¿no? Y cuando una política pública no funciona, por tanto, hay que rectificar esa política pública y hay que hacerse cargo, ¿no?, de lo que sucede. Me parece que hoy día no hablarlo o decir que es un tema menor o que es un tema, ¿no?, que hay temas más importantes, por cierto, pero podemos caminar y masticar chicas al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que hoy día hay familias que efectivamente se ven con una alta deuda por el tema del CAE, con una promesa incumplida por parte de un Estado. Por tanto, yo creo que debe hacerse cargo. Yo entiendo que no es la universalidad ni que se conmute la deuda para todos, ¿no? Pero me parece que hay un grupo que debe ser atendido, que debe ser progresivo, que debe ser, ¿verdad?, con responsabilidad fiscal, ¿verdad? Como siempre, así también lo requiere toda política pública, ¿no? Pero me parece que hay un grupo humano al que se le prometió una forma que llegando, que accediendo a ese mecanismo, la vida le iba a cambiar, y eso no sucedió, y por tanto ya tenemos gente con unas deudas enormes y con un sueldo, ¿verdad? Y hay otro estudio que hizo la Chile también y que dice que hay un porcentaje de gente que estudió a raíz del CAE, porque no podemos negar que el CAE justamente masifica el acceso a la educación. Pero hay un estudio que dice que hay gente que en realidad ojalá no hubiese estudiado y hubiese ganado lo mismo que gana hoy día. Entonces, yo creo que tenemos que esta discusión social es parte de la responsabilidad que nos compete como ciudadanía, ¿no? Y no ocultarla debajo de la alfombra o sentir, ¿verdad?, no sé, que es un llamado como de campaña, poco menos, ¿no? Me parece que hay que atender a estas malas políticas públicas justamente para poder remediarlos de acá a futuro. Ya, vamos viendo, voy a ocupar los datos que entrega el diario El País en un reportaje que hicieron, y dice que el CAE se creó el año 2006 y a más de 1.200 personas se han visto beneficiadas por él, o sea, han podido estudiar por el CAE. El 78% de esas personas egresó de una carrera y el 22% dejó los estudios sin terminar. La deuda total es de 11.700 millones de dólares. Eso equivale al 4% del PIB, de acuerdo a lo que dice Horizontal. La deuda total, bueno, el 58,3% ha sido financiado por el fisco y el 41,7% por la banca. Según el último informe de la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, las cifras están actualizadas hasta el 31 de diciembre del 2023. La tasa de morosidad en el pago de sus cuotas de los desertores, o sea, este 22% que no logró terminar, alcanza un 73%. O sea, de las 22% que no alcanzaron a terminar, Sí, 73% casi son ellos. ¿sí? Mientras que de los Sí. egresados, o sea, las personas que sí terminaron, es solo un 34%. Las cifras preliminares muestran que el 69% de la población deudora del CAE tiene ingresos mensuales inferiores a 750.000 pesos, según cifras citadas por la Subsecretaría de Educación. Dice que el año 2023 la morosidad aumentó un 7% entre los egresados y un 2% entre los desertores, en comparación al año anterior. Y casi la mitad de quienes terminaron una carrera se encuentran al día con los pagos, mientras que el 82 de cada 100 desertores registran atrasos. Dice que la cuota de la mayoría de los egresados no supera los 70.000 pesos chilenos, siendo el promedio solo 32.000 pesos. Y el promedio de la deuda por persona son cerca de 7 millones de pesos, 7.300 dólares. La cuota de quienes no terminaron sus estudios son similares, ya que al desertar el plazo de pago se reduce a la mitad, incrementando el valor de la cuota mensual. Esas son algunas cifras que de repente uno se enreda un poco en las cifras, pero es bueno dejarlas establecidas, porque
si bien 7 millones de pesos es muchísima plata, el pago mensual no parece ser tanto, o sea, 30.000 pesos es lo que debieran ir pagando. Mira, yo creo que hay un dicho que dice dato mata relato, y yo no creo en eso. Yo creo que es la ciencia social, así que yo creo que el relato mata dato, porque finalmente tiene que ver con las vidas que están detrás de estas deudas, ¿no? Ujú. Más allá, ¿verdad?, de cómo uno matematiza la realidad, ¿no? Que igual es una forma de ver la realidad, ¿no? Es una de las tantas formas. Yo creo que primero que nada hay que decir que es insostenible que el CAE se mantenga como política pública. Porque a largo plazo, ¿verdad? No implica un enorme gasto por parte del Estado, ¿verdad? Y también de la verdad de aquellos que deben, es como un peso, ¿no? Que el Estado tiene ahí y que se va arrastrando año a año. Efectivamente, como bien tú decías, Rocío, lo que yo tengo entendido que la condonación de la deuda total, en el fondo de toda la gente que debe el CAE, corresponde al 3,7% del PIB. Tú decías 4, hay como unas Ujú. cifras más o menos, pero claramente es muchísimo dinero. O sea, yo creo que es una locura pensar, ¿verdad?, en condonar a todas las personas que adeudan el CAE. Pero también entiendo que eso no es parte de la discusión y que la universalidad no se ha hablado sobre eso. Ese también es un tema, ¿no? No sabemos qué mecanismos se van a usar, ¿no? Cuando se hace este anuncio, ¿no? Como de, ojo, vamos a hablar sobre el CAE, no se da la bajada respecto de cómo se va a hacer, ¿no? ¿Qué mecanismos se van a utilizar? ¿A quién se le va a coronar la deuda? ¿O va a ser solo un reajuste de la deuda? ¿O va a ser que te van a dar más plazo para pagar, ¿no? ¿O va a ser un tema con la banca? No, no hay claridad respecto de cuál es la bajada, ¿verdad? ¿Qué hacen de este anuncio? Está solo el anuncio, ¿no? Ahora hay que ver cómo esto va tomando cuerpo y qué mecanismos efectivos se usan, ¿verdad?, para poder, ¿verdad?, hacer efectivo esto, ¿no? De esta premisa, ¿no? Que la gente que debe el CAE, ¿verdad?, es una injusticia, finalmente una injusticia social, porque se le prometió algo que nunca se cumplió. Yo creo, en lo personal, de que efectivamente o sea, debe haber una condonación a algún grupo humano respecto al CAE, tiene que ser gradual, justo, progresivo, con responsabilidad fiscal, que se prioriza a las personas, ¿verdad?, aquellas que el Estado tiene una deuda con ellas, porque justamente una promesa falsa sobre educación y movilidad social que no se dio, y me parece que esa discusión tenemos que darla, ¿no? O sea, ¿qué es la educación hoy día? ¿Qué peso tiene la educación hoy día? Claramente no es la misma que hace 10 años atrás, no sé tú, Rocío, pero mis abuelos siempre me decían, hay que educarse, ¿no? Yo lo mismo le digo a mis hijos, ¿no? Hay que educarse, pero sus otros compañeros dicen, no, hay que tener un emprendimiento mejor, esa plata mejor la invertimos en un emprendimiento, ¿no? Mejor nos educamos, ¿no? Creo que hoy día la educación también ha ido mutando como concepto social y de movilidad social, y por tanto debemos hacernos cargo también de ese discurso, ¿no? ¿Qué tanto la educación aporta en la movilidad social y qué tanto no está aportando y hoy día es una ficción, ¿verdad?, que cada día se sostiene menos, ¿no? En la sociedad que estamos viviendo, porque además está asociada a otros temas, ¿no? Como por ejemplo el tema del trabajo, de la precarización del trabajo, ¿no? De la carga de endeudamiento que tenemos las y los chilenos, ¿no? Para poder vivir, para poder pagar salud, educación, ¿no? Vivienda, incluso hasta la comida día a día se paga a veces con tarjeta de crédito. Entonces creo que está sumado una serie de elementos que tenemos que tener en cuenta y me parece que esa discusión tenemos que darla y no guardarla debajo de la alfombra. Tenemos, por cierto, matices, diferencias, claro que sí, pero el negar como que esto no es un tema menor, la verdad, me parece que es seguir fomentando una política pública que claramente no funcionó, porque claramente correspondía a otros Chiles, a otros mundos, y hoy día tenemos un escenario completamente distinto y por tanto hay que ver los elementos que ahí también se configuran para poder entender eh, una sociedad, cómo está configurando la educación y cómo la está entendiendo, ¿no? Como un aporte al mundo o lo está entendiendo, yo te lo hablo desde arte de antropología, que es una carrera muy también marginal en términos, ¿verdad?, como del mundo laboral, sino que más bien una carrera, ¿verdad?, más bien del mundo intelectual, ¿no? Pero me parece que la educación tiene que tomar un valor hoy día también distinto en la sociedad, pero ¿cómo hacemos eso, no? ¿Cómo hacemos que la educación vuelva a tener el peso que tenía hace no tampoco tanto tiempo, 10 años atrás? Ya, yo creo que aquí hay varias conversaciones que tienen que ir dándose en paralelo y nuevamente en el mediano, largo y corto plazo. O sea, tenemos un problema que efectivamente hay personas que no lograron terminar la carrera, que efectivamente pensaban que podían tener movilidad social y que eso no se ha logrado. Y lo conversamos en otro capítulo con Juan Carlos Claret cuando hablábamos de este tema, donde se decía justamente que el solo hecho de estudiar antiguamente te permitía tener movilidad social y es lo que hemos visto a través de la historia y aquí, más que relato, voy al dato, donde efectivamente en las generaciones más jóvenes el hecho de haber estudiado te hizo saltar
varios lugares dentro de tus ingresos per cápita y por tanto también se asocia a movilidad social en ese sentido. Sin embargo, efectivamente está el tema profundo y más de fondo, que es qué tipo de educación queremos, no solamente por la movilidad social, sino también por la productividad que tienes dentro del país a nivel de recursos humanos, finalmente. Si tú tienes un recurso humano que es más educado, va a ser más productivo, por lo tanto el país entero va a subir. Esa se supone que es la teoría y por la cual tú tienes que educar a tu población también. Ahora, el problema está dado en que cuánto tiempo tú le vas a educar y cuáles son las expectativas que va a tener esa persona como financiamiento base. Creo que esa es una discusión que hay que tener y que va asociada también un poco con el sueldo mínimo, que en este minuto se sube por un tema inflacionario, pero también se acercan muchas personas que tenían niveles técnicos, están ganando el sueldo mínimo. Bueno, pero es porque nuestra población en general está más educada, que por tanto el sueldo mínimo también sube, es por una necesidad básica. Ahí hay varias conversaciones que se van dando al mismo tiempo, pero en lo que respecta al CAE, también yo creo que es transversal de que hay un problema que tiene que ser resuelto y por eso es que Sebastián Piñera el año 2012 hace una propuesta de reforma justamente para modificar el CAE y llevarlo a un fondo solidario. Aquí para mí las políticas públicas tienen que ir subiendo. Antes no tenías nada. Después trata de aumentar y ampliar la cobertura de educación superior. Haces este sistema donde antes los, la banca no permitía el financiamiento para educación superior. Casi no entregaban crédito y tenías que hacer solamente créditos consumos con alta tasa porque tenías poca probabilidad de que te lo devolviera. O sea, ese es el contexto en el cual se crea el CAE finalmente el año 2006. Y después, el año 2012, se intenta hacer un sistema mejor o haciéndose cargo también más solidario, donde tenías un porcentaje solo de un 2% de interés, con una cuota que no superaba en el 10% de tus ingresos y además con un máximo de 15 a 20 años. O sea, si tú en 15 a 20 años no tenías sueldo, no tenías, tu deuda se encontraba suspendida. Y eso quedó frenado y está todavía en primer trámite dentro del Senado, que podríamos tener una respuesta mucho más rápida hace 12 años atrás para habernos hecho cargo de todo lo que estamos hablando el día de hoy. Sí, o sea, yo coincido contigo en algunas cosas, eh, claro, pero también creo que la premisa con la que se fundó el CAE está hoy día, es hijos de otros tiempos. Y no es la premisa con la que debemos actuar hoy día, ¿no? Y menos la política pública, porque claramente tenemos otro Chile. Y justamente, como bien tú decías, Rocío, mucha gente accedió a la educación, ¿verdad? ¿Verdad? Como también la gente que nos está escuchando sabe, o sea, de verdad las puertas de la universidad se abrieron, muchas generaciones por primera vez en sus familias, ¿verdad? Eran las que entraban a la educación y fue una felicidad para todos cuando escuchamos, oye, yo soy la primera generación que entra a la universidad, ¿no? Porque también solamente eso es democracia, ¿no? Cuando la comunidad accede de manera, ¿verdad?, más fácil a educación superior, finalmente es un checklist, ¿no? Es como que está listo, ¿no? Finalmente en un sistema democrático como este, ¿no? Claro, el tema es que la premisa con la que se hace el CAE, ¿verdad?, con la que se inicia el CAE, esa premisa ya no existe. Y eso es lo que tenemos que revisar también. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, yo estudié el año 98, ¿sí? 97, 98, muchos años atrás con el crédito solidario, y en la salida de la universidad estaba Lagos y empezó con el tema del Corfo. Y me acuerdo que pues estábamos afuera de la universidad, con silla, íbamos a hacer clase afuera porque no podíamos entender cómo la educación pasaba a las manos privadas, ¿no? Y cómo se hacía de esto un negocio, ¿no? Finalmente, cuando pasa a la mano privada, obviamente hay un negocio detrás, y no tiene sentido, ¿no? Eh, y claro, ahora, viendo esto con perspectiva, ¿no? Claro, éramos bastante inocentes de pensar que no íbamos a pasar la banca a la educación, era evidente, ¿no? Un sistema como el que tenemos, ¿no? Ahora es cómo ese sistema lo hacemos más humano y cómo también hacemos que esta premisa con la que se crea el CAE o con la que se salta el Corfo al CAE, finalmente hace que hoy día tengamos, ¿cuál es la premisa hoy día? Esto, eso es lo que tenemos que cuestionarnos. ¿Cuál es la premisa hoy día respecto a la educación? Porque también se ha hablado de que tenemos que ser capaces de abrir, por ejemplo, las carreras técnicas, que ese mundo, ¿verdad?, se vaya fortaleciendo, porque en algún momento todos quisimos ser profesionales de 5 años, ¿no? Pero el sistema técnico profesional no, ¿verdad?, no lograba cómo consolidarse, sino que faltaba mano de obra en ese aspecto, ¿no? O sea, éramos todos profesionales, precarizados, por cierto, ¿verdad? Porque las carreras que tienen hoy día gozan de estabilidad laboral son muy poquitas. El resto, ¿verdad?,
se ha precarizado muchísimo el trabajo profesional, y también se habló, ¿no?, de reforzar el técnico profesional como una medida. Pero eso es una medida, ¿no? Pero también hay que entender la premisa de eso, porque las premisas van cambiando. Y yo creo que, bueno, y otro tema aparte es la falta de clases de Sebastián Piñera hoy día a la centro derecha, no a la derecha. Pucha, que hace falta a ese mundo, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, me parece que hoy día tenemos que cuestionarnos la premisa de la educación. Creo que ahí está el, como el ethos de todo esto, ¿verdad? Yo creo que el CAE debe tener su, debe ser esto, debe tener algunas personas deberíamos ser condenadas a la deuda, como dije, muy específicamente a un grupo, ¿verdad?, específico, no para todos, porque no, realmente no alcanza ni nada, pero debemos cuestionarnos a futuro, a medio y largo plazo, cuál es la premisa de la educación hoy día. Sí, mira, ahí hay varias cosas que esto yo creo que lo podemos conversar en muchos programas y después lo vamos a analizar Ah, con ya. lo que propone el presidente Boric. Yo creo que dentro de la centro derecha existen efectivamente personas que siguen con la corriente de Sebastián Piñera y que tratan de dar eh, resoluciones. Por ejemplo, vemos distintos centros de estudios como es Horizontal, como es Pivotes, que tratan de buscar estas cosas entre medio y no abanderizándose por un sector, sino de ir a buscar una solución al problema en particular. Segundo, em, tú dices precarización de los profesionales. Yo he sido, y me imagino que tú también, profesora universitaria. Y me acuerdo cuando yo estudié en la Universidad Católica, cuando entrábamos, que lo mínimo mínimo para poder entrar eran ciertos conocimientos. Y después, cómo la universidad se tuvo que empezar a hacer cargo de brechas de conocimiento muy fuertes con los nuevos estudiantes versus los otros. O sea, tenemos un sistema educacional en secundaria que no está logrando los niveles mínimos que requiere de ciertos profesionales. Entonces, partimos financiando la educación superior, pero no nos hemos hecho cargo de la educación, de la calidad de la educación, que era algo que partimos el año 2011 con los pingüinos. Antes, Sí, 2008 partió con los 2006, pingüinos. sí. 2000, hace mucho rato, yo estaba en la universidad todavía, tiene que haber sido 2006, 2007, que partieron los pingüinos y después vino la revolución estudiantil los universitarios. Pero ahí hay un tema que tampoco no hemos podido resolver. Entonces, claro, esta cuestión educacional, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Cuál es la premisa? Para mi gusto, y siempre lo he dicho desde que partía en esto y que estaba en la universidad, partimos al revés, porque finalmente los que estaban llegando eran cierta élite y dejamos un montón que se iban quedando atrás. No nos hemos hecho cargo de esa brecha y tenemos ahí analfabetos funcionales importantes dentro de nuestra institución. Entonces, claro, pusiste un título, precarizaste ese trabajo, pero también cuál es la calidad de ese profesional que estás sacando. No es lo mismo que tenías cuando llegaban los otros antes. Entonces, tampoco nos estamos haciendo cargo de eso. La pregunta hoy Yo en creo día, que dime. Yo creo que al profesor que tú le preguntes, que lleva muchos años en la universidad, te va a decir que los alumnos de hoy día son más débiles que los alumnos de hace 20 años atrás, porque el conocimiento ha perdido un valor también en la sociedad, ¿no? Tenemos una sociedad que la platita, ¿verdad? La plata, ojalá acá. Claro, y el conocimiento es un proceso más largo, ¿no? Generar conocimiento es un proceso mucho más largo todavía, que no genera tantos recursos, y por tanto el conocer cosas, el saber de cosas, va perdiendo, ¿verdad?, vitalidad en una sociedad como esta, y también va perdiendo el peso sustantivo, ¿verdad?, en sí mismo, ¿no? ¿Qué es conocer hoy día? ¿Qué es saber? ¿Qué significa tener una buena ortografía, leer, una buena redacción? ¿Verdad? ¿Dónde está el valor de eso? De la caligrafía. Yo, mi hijo, soy yo, la caligrafía. Y me dice, ¿qué estás hablando? Y me parezco una profesora normalista. Digo, porque mi abuela fue profesora normalista, mi bisabuela también fue profesora, mi mamá es profesora. Entonces, como que uno dice, claro, hay ciertos formatos que a los que uno no debería renunciar, por más que la sociedad vaya cambiando, ¿no? Creo que hay cosas que son como, es como que te va dando estructura a la educación, ¿no? Es la caligrafía, la ortografía, cosas como, ¿verdad? Pero yo creo que efectivamente hay un debilitamiento del conocimiento porque va teniendo menos peso, porque además accedemos a Internet, en Google está todo. Por tanto, quien sea tenga que yo me sepa un poema de memoria, como que sabían nuestras abuelas, que eran eternos, cuando recitaban unos poemas de 10 minutos, ¿no? O cuando sabían todos los himnos, todas las canciones del mundo. Creo que efectivamente hay una carencia social respecto de lo que se valora el conocimiento, ¿verdad? El saber. Y eso también va perdiendo, ¿verdad?, vigencia. Pero eso tiene que ser un tema más bien social, ¿verdad?, transversal, que depende de muchos factores, ¿verdad?, no solo de la educación porque sea pública o porque sea particular. Yo creo que es más profundo que eso. Creo que hay un desvalorar lo que sabemos, ¿no?, el conocimiento que tenemos.
Claro, y ahí también la formación del criterio, o sea, en este minuto que estamos, como bien tú señalabas, abierto a un montón de información y que uno eventualmente se puede educar o tomar lo que quieras y aprender de lo que quieras, porque Internet te lo entrega todo. ¿Cómo desarrollamos el criterio de nuestros profesionales, de nuestros estudiantes y de nuestra población en general? Y yo creo que la educación tiene que ir enfocada hacia allá, hacia el criterio, hacia cómo tú discernes entre una cosa y la otra, y también cómo aprendes y cómo te instruye y cómo eres un mejor profesional. Y eso yo creo que estamos al debe, pero como tú bien señalabas, es un cambio completo del paradigma también para el día de hoy. O sea, ¿qué es lo que vamos a valorar sobre la educación? ¿Qué es lo que estamos buscando? Y hacia dónde vamos, yo creo que es relevante, pero igual tenemos un problema actual que efectivamente tenemos deudores, que no es menor, que tenemos que hacernos cargo de eso, pero tampoco voy con la universalidad de una condonación del CAE porque para mí no te va a solucionar de ninguna manera el problema de la educación. O sea, nada. No, en lo absoluto. O sea, aparte que, como tú bien decías, también el porcentaje que, digamos, que se requiere, como el 3,7% del PIB para poder financiar la universalidad, es una locura. O sea, yo creo que eso es muy poco probable que suceda. Hay que ver lo que el presidente diga, ¿verdad?, en su discurso ahora, y vamos también la otra semana conversando sobre la bajada de esto. Yo creo que va a ser un buen discurso, así que va a ser interesante lo que suceda el otro lunes, Rocío. Así es, bueno, según el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, dijo que era el discurso que iba a definir las elecciones, así que vamos a ver qué es lo que pasa ahí. La otra semana seguiremos conversando y yo te dejo porque sé que tienes que hacer, así que un abrazo grande, Nancy Carola Márquez, por conversar con nosotros el día de hoy. Y a todos los que se sumaron los dejamos invitadísimos para otro capítulo del Política Podcast. Nos vemos. Un Chao, abrazo. chao.